A continuación, Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales. Con la conducción de Verónica Arias Cabanilla. Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un programa para dialogar con líderes políticos, líderes y emprendedores que dan soluciones justamente a la temática ambiental. En este programa vamos a conversar, con Erika Paredes. Erika Paredes, como ustedes saben, está de candidata a vicepresidenta con el candidato a presidente Otto Sonnenholster, y con ella vamos a dialogar justamente qué objetivo tiene su plan de trabajo para la vicepresidencia en términos ambientales. Este programa es transmitido por Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde, y luego en todas las redes digitales. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Agradecemos tu presencia. Muy buenas tardes, Verónica. Saludos a todos los que nos escuchan. Estoy el día de hoy desde Tungurahua y bueno, muy feliz de estar en tu programa porque perspectivas ambientales, qué más que un tema tan importante hoy en día, y además un tema que me apasiona, que me mueve y del cual cada vez conozco más, porque cada vez se descubren nuevos temas, nuevos mecanismos, así que es un universo que no deja de crecer. Gracias, Erika. Bueno, tú eres mujer cuencana, es amante de la naturaleza y de los animales. Voy a leer un poquito tu currículum para quienes no te conocen. Es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad de la SUAY y becada para estudiar una maestría en Estudios de Desarrollo en Suiza. Recientemente concluyó la maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, donde conociste, supongo que precisamente a Otto, y has venido trabajando por más de 10 años en las Naciones Unidas, donde lograste establecer mecanismos que permiten financiamiento, diseño de proyectos de salud, de educación, de medio ambiente. Y aquí creo que es importante, que nos gustaría conocer qué proyectos ambientales trabajaste justamente en Naciones Unidas. Muchísimas gracias, gracias por esa introducción tan generosa. Mira, un poquito más sobre mí. Vengo de una familia cuencana, una familia muy trabajadora y como muchas mujeres, como muchas ambientalistas, que nos sumamos a esta causa, nos toca un camino, a veces digo culebrero con piedras, porque no es tan fácil lograr esta causa. Ha habido muchas trabas en el camino, entonces es por eso que me he ido formando en estudios del desarrollo, cómo lograr mayor sostenibilidad, o ahora en administración pública, sobre todo muy especializada en temas, ahora ya mucho más del mercado de carbono, financiamiento verde y demás. Esos son realmente temas que me apasionan, con los que vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Buenísimo. Y Erika, en este sentido, tú mencionas y en tu currículum dice, bueno, comprometida con el ambiente, y obviamente estamos con una coyuntura muy importante con el tema del Yasuní, y va a ser de cajón la pregunta. Ahora, Totalmente. En términos del Yasuní, ¿cómo le ves
tú dentro del contexto global, hace 10 años, donde tuviste la oportunidad justamente de recaudar fondos, de trabajar para que esta iniciativa se dé, y cómo lo ves actualmente, más de 10 años en un contexto global donde a veces las condiciones hace mucho tiempo pues no eran las que son actualmente. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo en el tema que las condiciones que habían hace 10 años no son las mismas que existen hoy. Siempre decíamos cuando luchábamos por el Yasuni TT que para mí era realmente una de mis causas principales. Me acaba de graduar de una maestría y regresé y me veías con mi hoja de vida pidiendo trabajo ahí, porque era ahí en donde yo quería trabajar. Entonces, para nosotros fue un día bastante duro porque no logramos el objetivo de recaudar los fondos que necesitábamos, porque en ese momento no existían los mecanismos que existen hoy. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado que existe una conciencia global, una urgencia global en donde no solo es una prioridad para el Ecuador, sino es una prioridad para todo el mundo. Y todo el mundo, hablo de los países más ricos, desde Estados Unidos, Europa, Japón, como los países en vías de desarrollo como nosotros, países africanos o países en Asia como Bangladesh, que están sufriendo de grandes inundaciones. El tema del calentamiento global, el tema del cambio climático, ha subido en la agenda internacional como una prioridad número uno de los temas más importantes con los que todo el mundo está trabajando. Entonces, ¿qué ha hecho que la urgencia de luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global, cambie para el Yasuní? Es que como hay tanta necesidad de combatir este tema, hoy en día los mecanismos que han cambiado, hemos acelerado en el tema de toma de decisiones de los mecanismos que existen, se ha incrementado el financiamiento y también se ha incrementado el alcance, ¿no? Antes eran mecanismos solo por reforestar o demás, pero ahora ya están vinculados con temas de compras públicas sostenibles, infraestructura resiliente, que dejas de emitir cuando tienes una industria que en lugar de usar energías contaminantes usa energías renovables. Entonces, eso no existía hace 10 años y la verdad es que existe porque en el mundo hemos entrado en una carrera global en donde estamos todo el mundo en una maratón. Entonces, la diferencia es eso, de que hoy hay un fenómeno global que es una causa que nos une a todo el mundo y ese fue el motivo. Ojalá y hubiera sido esa la urgencia antes, hubiera sido mi sueño, porque lo dejamos, como dicen los jugadores de fútbol, todo en la cancha y no lo logramos. Fue un día Así muy es. duro, muy triste el día que se tomó la decisión de explotar el parque. Así es. Y bueno, tú has mencionado una de las alternativas que puede ser justamente explorar los mercados de carbono. Actualmente hay muchas restricciones por la, no solamente constitución, hablar de mercados, sino también una ideologización sobre el tema de mercado. Pero es una gran alternativa que hace 10 años no existía y que más bien ahora, en el marco de Naciones Unidas y de cambio climático, se está explorando, como tú bien dices, muchos de los países podría ser una buena alternativa. En el caso, por ejemplo, de que gane el sí, ¿no es cierto? Y en ese sentido, supongo que te habrán preguntado o que deben ustedes ver ya, estar viendo los escenarios, en el caso de que gane el sí o en el caso de que gane el no. ¿Cuál sería el plan de trabajo respecto a esto y respecto al ambiente en general? Buenísima pregunta, muchas gracias. Sí, lo estamos trabajando ya y te digo los dos escenarios. En el caso de que los ecuatorianos decidan dejar de explotar el Yasuní, porque aquí hay que ser muy conscientes de lo que estamos votando. Yo acabo de llegar del Yasuní, estuve ahí la semana pasada y bueno, he ido muchísimas veces, no he ido más de 20 veces al parque, o sea, no es algo nada nuevo. Pero ¿por qué fui? Porque los ecuatorianos es fácil que desde Quito, que desde Cuenca, desde Guayaquil, desde nuestra comodidad de la casa decidamos sobre un parque, pero ¿quién ha ido a Guarico? ¿Quién ha ido al Tiputini? ¿Quién ha ido a decir, bueno, qué es lo que realmente quieren las personas que habitan ahí? Entonces fui justamente, en poco más que consultas grandes, hablando con la gente, hablando con las comunidades de guaraníes, con las comunidades quichuas, también con todas las familias que están allá, porque ha venido con mucho desarrollo eso. Y la realidad es que el parque está en pleno proceso de explotación, las carreteras están construidas, está en perforación, hoy en día se sacan 55.000 barriles de petróleo al día.
Pero lo que es más duro es que uno se imaginaría en el mundo ideal que esa explotación petrolera va a venir con un desarrollo local. La realidad es que no, son cuatro comunidades justamente en el Tiputini que se benefician, y digo benefician entre comillas, porque te dan un empleo, te dan tal vez una educación mejorcita, pero no es un beneficio grande. Pero una cruza el Napo y ahí empieza la verdadera injusticia social, en donde dices, ¿cómo si del Yasuní sale tanto dinero? Aquí ni siquiera hay una escuela. Yo entré a una escuela y era un día que llovía mucho. Se había una gotera enorme en la clase de los niños y los niños orillados en una esquina tomando clase. En la noche no hay luminaria completa, los hospitales están cayendo, la gasolina cuesta ya entre $4 y $6. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo queremos en el país? Si de donde está saliendo el petróleo del Ecuador ni siquiera está llegándoles a las propias comunidades que si antes respiraban un aire mucho más puro, hoy día están viendo cómo suben y bajan las gabarras con los camiones llenos de gasolina para la producción del petróleo. Entonces, en ese escenario en el que los ecuatorianos decidan continuar con la explotación del Yasuní, porque es continuar la explotación, el parque está en proceso de explotación, se tiene que hacer mucha justicia social, porque no es posible que recursos de ahí ni siquiera lleguen a donde las personas que están mirando la explotación en el día a día, como su paisaje diario. En el caso que los ecuatorianos tomen la decisión de que esto se pare de explotar, estamos ya trabajando mucho en varios mecanismos, como los que te comentaba, mercados de carbón voluntario, no voluntario, bonos verdes. Hay muchos financiamientos que te da, por ejemplo, el Banco Europeo, que te da la CAF, que te da el BID, reembolsables, no reembolsables. Hay muchas alternativas y sobre todo aquí también muchas empresas que están vinculadas en esta labor de manera voluntaria en las zonas, pero otras porque es parte de una conciencia internacional que hoy existe, que las empresas también están comprometidas en reducir las emisiones. Entonces, hay varias oportunidades para lograr generar parte de los recursos que no tendríamos con el Yasuní. Pero hay que ser sinceras, llegaremos tal vez al primer año, al segundo año, pero no a lo que se recaudaría con el Yasuní en el tiempo total que se tiene proyectado de explotación del petróleo. Pero se pueden lograr recursos, sí, para los primeros años para subsanar ese hueco fiscal que nos dejaría el parque. Ok, entonces, bueno, están trabajando ya justamente en esos escenarios y eso está ligado Es una a... respuesta larga porque soy No, yo sé. apasionada del tema, así que Sí, por eso fue tan larga. no, y es muy importante porque la gente seguro está viendo cuáles son las alternativas y estamos en plenos debates en mirar a ver qué pasa con ese escenario y qué pasa con el otro. Y creo que es importantísimo que la ciudadanía conozca cuál es la propuesta de los candidatos frente a una coyuntura de consulta popular que también se está dando, ¿no es cierto? Ahora, Erika, tú como ciudadana global que te identificas y como te defines, al igual que yo, más de 25 años trabajando en temas ambientales y la estructura global es ya diferente, ¿no es cierto?, a cuando estás mirando la problemática local y esa dimensión justamente ¿a qué te lleva? A identificar si los problemas globales como el de cambio climático y otros más, que no sé cuáles son los principales que tú identificas, cómo poder traer esas mejores experiencias globales hacia lo local, hacia el Ecuador. ¿Cómo verías eso desde tu experiencia y perspectiva? Hay muchísimas oportunidades porque yo algo que siempre digo, las cosas que se hacen bien se tienen que continuar o se tienen que repetir haciendo. Y de las cosas que se hicieron mal, uno tiene que aprender y decir, esto no funcionó, eso no se hace. Por ejemplo, de la experiencia que he tenido, y la verdad es que he tenido la dicha de poder servir en las Naciones Unidas por muchos años, y la verdad es que empecé de todo, fui pasante, asistente, asociada, luego fui técnica y luego fui subiendo toda la cadena hasta que pude servir en la ONU para 23 países en América Latina como directora para América Latina de la Oficina de Proyectos de la ONU. Y te doy un par de proyectos que, o sea, de iniciativas que nos pueden servir. Por ejemplo, la propia compra de medicamentos, nosotros trabajamos en ahorrar mucho dinero en esa compra. Pero como estamos aquí en un programa de perspectiva ambiental, las compras públicas se pueden realizar de manera sostenible. Uh -huh. Y
Hay casos muy grandes como hablar de reciclaje, cómo usar mejor las energías renovables, pero incluso en cosas tan pequeñas como la compra de medicamentos, uno puede pedir a las empresas, ¿está usted reciclando? ¿Tiene usted un buen uso del manejo de los residuos? ¿Cuál es su política de empaque? Entonces, uno puede empezar a cambiar procesos completos en cualquier tipo de sector, sea este de medicamentos, que es un ejemplo muy lejano, o un ejemplo mucho más cercano, como la producción de los textiles. Nuestros textiles anteriormente se producían libres de tanto químico, Así utilizábamos es. la lana, los tintes naturales que dejan de contaminar el río. Entonces, hay una apertura muy grande a utilizar las compras públicas para hacer esto. Y de hecho, ni siquiera lo había mencionado, y ahora que me lo dices, me acabo de recordar, nosotros ganamos el año pasado el premio de sostenibilidad en compras públicas de Naciones Unidas por un Ujú. proyecto en México, fue el proyecto global, lo Ajá. ganamos entre muchos competidores y muy orgullosamente, o sea, hicimos todo un esfuerzo de equipo porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, se pueden hacer bien. Son cosas como estas, o te doy otra línea muy distinta. Por ejemplo, en México trabajamos en todo lo que son las licitaciones y compras de transporte limpio, ¿no? Ajá. Entonces, los buses eléctricos, cablebuses. Entonces, ¿cómo contaminas menos enfocándote en sectores que son altamente contaminantes, como es el caso del transporte que utiliza sobre todo la gasolina, que es un derivado del petróleo? Hay varios tipos de esas iniciativas, tanto en medicamentos, en transporte, en procesos educativos, por ejemplo, en procesos de construcción. ¿Cómo utilizamos procesos de construcción que sean Así más es. sostenibles? ¿Cómo utilizamos materiales que no contaminen tanto, pero que también que generen empleo? Porque aquí también hay que tener una mentalidad de que esto tiene que generar empleo. No tratamos de decir, bueno, no cortes un árbol, no contamines el agua, no mates a los animales. Si una conservación, si una estructura de desarrollo económico no puede funcionar. Entonces, aquí hay una oportunidad real de una economía verde en donde podemos cuidar la naturaleza, luchar contra el cambio climático y generar empleo y desarrollo. Y lo que tú mencionas es clave y justamente me ganaste la pregunta porque te iba a decir, compras públicas, que es tu bandera, cómo hacerlas sostenibles y tú ya justamente has dilucidado cómo hacerlo sostenible y la gran oportunidad del motor de sostenibilidad que puede ser las compras públicas en construcción, en transporte, en el sector textil, en el sector agropecuario, en lo que tú digas se puede convertir en un motor de sostenibilidad con las empresas privadas, el mismo sector público puede ser un gran motor, ¿no? Sí, seguramente hay un montón de barreras que hay que lograr romperlas, pero esa me parece que es una línea muy estratégica y clave, que además puede ser un gran salto a una transición energética. Y esa es mi siguiente pregunta, Erika, porque ¿qué soluciones innovadoras podemos mirar a los problemas ambientales, ¿no? Para hablar de una real transición energética? Estamos hablando de subsidios, estamos hablando de que el petróleo a la vuelta de la esquina va a disminuir. Para el 2027 el Ecuador, se convertirá en un país importador de petróleo, no exportador, y ya hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser uno de los pilares fundamentales que pues ustedes como candidatos, y si llegan a la presidencia, van a tener que sentar las bases. ¿Qué opinas sobre esto, Erika? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Cuando hablamos de transición energética y para que la que nos escuchan seguramente son ya un público muy especializado, pero cuando hablamos de transición energética estamos hablando de lo que tú acabas de decir. De a poco los recursos como el petróleo se nos van a ir acabando y el petróleo es parte de los recursos que más contribuyen al calentamiento global, sin explicarlo mucho más. Entonces, el cambio de matriz energética implica que veamos alternativas. Y el Ecuador ya tiene ciertas alternativas a eso. O sea, principalmente se ha cambiado la matriz energética en gran parte. O sea, no, casi más del 90% de nuestra matriz energética es limpia, porque viene de energía hidroeléctrica, viene de energía solar,
y también viene energía eólica. Si nosotros ampliamos, por ejemplo, pensando en qué alternativas, esa capacidad de producción, podríamos incluso estar pensando en un más largo plazo en cómo utilizamos eso para crear energía derivadas, como por ejemplo para el hidrógeno. Hay hoy día Ujú. energías de hidrógeno que muchos países están entrando en esa nueva industria. Tenemos Chile, tenemos varios países en Asia, en África, que están trabajando ahí y lo ven como una oportunidad de producir energías limpias, pero no solo para el consumo, sino para la exportación. Esa puede ser una de las alternativas. De ahí, el otro tren en el que nos tenemos que subir es en la parte del transporte eléctrico, ¿no? Ujú. Y ahí ya estamos empezando a ver buenas señales dentro de las prefecturas, de las alcaldías, incluso de los transportistas, en donde ya se ve perspectivas de que dicen, bueno, estamos comprando buses eléctricos, camiones eléctricos, todavía estamos un poco lejanos en cuanto a la tecnología, pero ya en buses eléctricos está comprobado, es una tecnología que funciona y es asequible y ya la hemos hecho en muchos países. Entonces, empieza también desde nuestro lado, por ejemplo, transporte pesado, podemos empezar a transicionar, Ujú. pero luego entra el transporte liviano, que son los carros en los que nos transportamos todos los días, y eso requiere un poquito más de tiempo porque se necesita instalar las electrolineras, que en vez de gasolineras son justamente estas estaciones donde uno puede recargar eléctricamente el carro. Ujú. Y ya grandes países, o sea, como Estados Unidos, están cambiando mucho, ya han llegado más del 10% de su mercado automotor. Y tenemos países, muchos en Europa, que van por la mira. Entonces, va por Mm. allá, el mundo va Hacia a allá. cómo tener energías renovables, sobre todo en los sectores que más contaminan, ¿no? Que es el sector de transporte, el sector de la construcción y un poco más del sector productivo, vamos a decirlo así. Así es. Tú has esbozado muy bien los pilares que debería ser justamente hacia la transición energética. Lo que me queda rondando es si este es uno de los planes del plan ambiental para tan poquito tiempo, ¿cuál sería la prioridad que tú desde la vicepresidencia o le recomendarías al presidente en caso de ganar? Decir, bueno, en el plazo que tenemos tan poco tiempo, ¿qué deberíamos hacer para que esto tome impulso? En 15 meses lo que podemos hacer es mirar los planes y las acciones existentes que ya están funcionando. Por ejemplo, cómo ampliamos nuestra capacidad de producción energética, utilizando la actual infraestructura que existe, porque mal diríamos, vamos a construir una nueva hidroeléctrica, vamos a construir, en los 15 meses no nos van a dar. Y yo no soy una persona mentirosa, no se me da bien mintiendo. Entonces, lo que podemos hacer es reforzar infraestructuras actuales, uno, trabajar con los gobiernos cantonales, con los gobiernos de las prefecturas, para apoyarlos a que puedan comprar transportes renovables, a que les demos facilidad en el acceso a la energía, porque las recargas necesitan de una alta conexión y de una cierta conectividad, porque es una recarga muy pesada. Podemos trabajar mucho en los mercados del carbono, pero sobre todo entramos de ahí para mí en algo que es fundamental, es en promover industrias verdes. Ujú. Tenemos tanto turismo comunitario en todo el país. Mm. ¿Por qué no lo fomentamos más? En el sentido de que ya existe la infraestructura, las familias lo quieren hacer, pero los ecuatorianos no estamos llegando allá, los extranjeros no están llegando allá. Y esa es una alternativa real al desarrollo. Por ejemplo, tenemos todos los jóvenes que somos amantes del medio ambiente, porque no pensamos en que las industrias que ya tenemos, ¿cómo se puede mejorar procesos muy simples? Por ejemplo, la producción, vamos a decir, de cerámica, como puede ser cualquier industria. ¿Cómo podemos hacer que esa producción sea más eficiente? Y se empieza a hacer con cambios pequeños, porque este es un proceso que no es inmediato, que es una transición, o sea, el término mismo lo dice, ¿no? Transición energética. Entonces tenemos que ir transicionando de poco a poco, pero ya con medidas puntuales que den esa directriz para seguir avanzando. Perfecto. Bueno, ustedes han oído a la candidata Erika Paredes, ha esbozado todo el plan ambiental y queremos con esto cerrar. Erika, deseándote mucha suerte en las próximas elecciones y pues a todos ustedes compartiendo este programa para que llegue a más gente. Recuerdo que
Se transmite los días viernes en Telesucesos a las 7 de la noche, los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todos nuestros canales digitales, YouTube, Instagram, Twitter les animamos a que compartan, a que nos den un like y seguir aprendiendo y compartiendo para llegar a mucho más gente y generar una mayor conciencia ambiental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales. Con la conducción de Verónica Arias Cabanilla.